El maestro espiritual indio Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en su obra sobre el Bhagavad Gita, dice que la verdad absoluta se puede comprender en tres fases de comprensión, que se pueden explicar mediante el ejemplo del Sol, que también tiene tres aspectos distintos, que son su luz, su superficie y el planeta solar mismo. Quien estudia solamente la luz del Sol es un estudiante preliminar. El que comprende la superficie del Sol es un estudiante un poco más avanzado, y el que puede entrar en el interior del planeta solar es el más elevado de los tres. Esta comparación de la verdad con el Sol tiene un parecido a la famosa alegoría de la caverna de Platón, en donde también la luz del Sol representa el conocimiento de la verdad y el bien. De hecho, Platón dijo que el Sol es causa de la visión, y causa no solo que las cosas sean vistas en la luz, sino también que crezcan y vivan. Ciertamente, sin luz no se podría ver nada, sería como ser ciego o no tener ojos. En la alegoría platónica se trata de ir de la profundidad de la caverna hacia la luz, proveniente del Sol. En esta otra comparación, en cambio, la luz del Sol es el punto de partida, el primer paso para la comprensión de la verdad, hasta penetrar en el interior del Sol, donde está la verdad pura y absoluta. O sea, aquí se trata de ir del exterior al interior, hacia la profundidad del Sol. Esto en realidad incrementa la dificultad de alcanzar la verdad, pues no solo se trata de ir de la profundidad de la cueva a la luz del Sol, sino que esto es el principio para luego intentar llegar a la profundidad del Sol. Y si el solo reflejo de la luz del Sol, para los que están acostumbrados a vivir en la oscuridad, puede causarles dolor, como dijo Platón, imagina cómo sería en el interior. Arderíamos hasta convertirnos en cenizas ante la verdad absoluta, la cual evidentemente no tiene que ver nada con los sentidos ni con los placeres, como reza el verso 28 del capítulo 3 del Bhagavad Gita. Aristóteles también sentenció en su Metafísica que, sin duda, lo universal en grado sumo es también lo más difícil de conocer para los hombres, pues se encuentra máximamente alejado de todas las sensaciones. Empédocles ya había dictado que los sentidos no perciben la verdadera realidad. En la medida en que uno se aleje de los sentidos, las sensaciones y las cosas materiales, estará más apto para la comprensión de la verdad. Aseguró Kant que encierra una contradicción el querer buscar un criterio universal para la verdad del conocimiento de la materia. En efecto, la verdad pertenece al mundo espiritual, no al mundo material, así como el bien, a tenor de Platón, estaba en el mundo inteligible, no en el sensible. Por otro lado, dice Prabhupada que no hay posibilidad de comprender la verdad suprema, la verdad absoluta, con tan solo especular, pues la verdad suprema es tan grande que no es posible comprenderla o alcanzarla simplemente con un esfuerzo mental. El hombre puede seguir especulando durante varios millones de años, y si no es devoto, si no es amante de la verdad suprema, jamás la comprenderá. No basta el esfuerzo de la mente o de la inteligencia para percibir la verdad, menos la verdad absoluta, puesto que la mente se sirve de los objetos de fuera y de la sensación, pero hace falta ir mucho más allá para la comprensión de la verdad. Indicó John Locke que cuando la mente intenta contemplar más allá de esas ideas originales que adquirimos a partir de la sensación o reflexión y penetrar en sus causas y su modo de producirse, vemos que no descubre nada que no sea su propia miopía. Y en otra parte este filósofo inglés admitió que siempre que pretendemos ir más allá de esas ideas simples que recibimos de la sensación y de la reflexión, y al sumergirnos dentro de la naturaleza de las cosas, inmediatamente caemos en las tinieblas y en la oscuridad, en la perplejidad y en las dificultades, para solamente descubrir nuestra propia ceguera e ignorancia. Por esa razón, con las ciencias, con los conocimientos intelectuales y académicos, nunca se podrá alcanzar la verdad completa, solo algunas parciales, tal vez. Advirtió el maestro indio que, sin la comprensión completa de la verdad suprema, el conocimiento libresco es inútil. Cualquiera que ha leído cientos de libros confesará que a pesar de haber acumulado muchos datos y conocimientos, esto no basta para tener una comprensión clara del universo. De hecho, muchos admiten que, aunque han leído bastante, lo que ignoran es mucho mayor, y están lejos de alcanzar la verdad absoluta. En realidad, más importante que leer es pensar. Solo con el pensamiento puro, surgido no de la mente, sino del espíritu, se puede saber.
El filósofo italiano Abagnano, en su Historia de la Pedagogía, aseguró que los sentidos y la opinión nos dicen que las cosas nacen y mueren, pero la vía de la verdad, que solo el pensamiento puro puede alcanzar, nos lleva por el contrario a creer que la realidad es llena, completa y eterna. No hay en ella nacimiento, no hay partes ni mudanzas cualitativas. Para los sentidos las cosas cambian, es decir, la materia, lo cual es cierto, el cuerpo envejece y muere, pero la verdad no está allí. Como dice Aristóteles, sería absurdo buscar la verdad en lo que es cambiante, sino que está en el alma, tal como señala Prabhupada. El alma espiritual existe permanentemente y se mantiene igual a pesar de todos los cambios del cuerpo y de la mente. Esta es la diferencia entre la materia y el espíritu. Por naturaleza el cuerpo siempre está cambiando, mientras que el alma es eterna. De modo que, puesto que la verdad está en la dimensión espiritual, lo primero que se ha de hacer es someter a la sensación material, algo similar a lo que propuso Platón en otra alegoría, que la razón domine a los sentidos, a la ira y a los apetitos. Eso en principio. A menos que se controlen los sentidos, no hay oportunidad de elevarse a la plataforma del conocimiento. Y sin conocimiento ni devoción, no hay posibilidad de liberación. Esto es el primer paso para liberarse, lo cual no equivale a alcanzar la verdad absoluta, pues para ello es menester ascender a la superficie solar e ir a su profundidad, sino solo salir de la oscuridad. Es precisamente la liberación de la caverna platónica y llegar a percibir la luz del sol. Esto sería el propósito mínimo de la vida, el inicial, la liberación del cautiverio mental y material, que es el principio de la iluminación. Dice el maestro Prabhupada que la palabra ario es aplicada a las personas que conocen el valor de la vida y que poseen una civilización basada en la iluminación espiritual. Las personas que son guiadas por el concepto material de la vida no saben que la finalidad de esta es la comprensión de la verdad absoluta, y están así cautivadas por las características externas del mundo material. Por lo tanto, no saben lo que es liberación. Las personas que no tienen conocimiento de lo que es la liberación del cautiverio material reciben el nombre de no arios. La palabra ario viene del sánscrito y significa noble. Las personas conscientes que desarrollan su espíritu, que cultivan su interior, y por ende llegan a percibir esa luz, se podría decir que son arias. Lo cual no depende solo del cuerpo, sino sobre todo del alma. Si el alma es buena, automáticamente el cuerpo será su reflejo y lucirá bello, como también dijo Platón. Así que el propósito de la vida implica esto: liberación, iluminación, autorrealización. Cita los Upanishads, que son de los más antiguos libros del hinduismo, que dice: el ser humano que no resuelve los problemas de la vida y abandona este mundo como los perros y los gatos, sin comprender la ciencia de la autorrealización, es un hombre avaro. Esta forma de vida humana es el don más valioso para la entidad viviente que puede utilizarla para resolver los problemas de la vida. Por lo tanto, quien no utiliza debidamente esta oportunidad es un avaro. Avaro sería en el sentido de que ansía las cosas materiales y las desea, en vez de ocuparse de su alma para desarrollarla, buscar la verdad, la iluminación espiritual. Quien no dedica su tiempo a estas cosas, en vano fue humano, puesto que vivió exactamente igual que un animal, rico o pobre. Eso poco importa, puesto que imagina un animal con abundante comida, devorando y retozando hasta el hartazgo. No por eso deja de ser una bestia. El ser humano tiene que ser diferente, ejercer su facultad racional y ante todo despertar su espíritu, para merecer ese título de humano, que de esa manera lo pone por encima del resto de animales, sin perjuicio de ellos. De lo que se trata finalmente es de concentrarse, de enfocarse en el interior, para no ser alterado por nada del exterior, no ser afectados por el placer ni por el dolor, propios de los deseos y las pasiones. Reza: la aparición temporal de la felicidad y la aflicción son como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Surgen con la percepción proveniente de los sentidos, y uno debe aprender a tolerarlas sin disturbarse. Precisamente el desarrollo del mundo interior, espiritual, dota de las herramientas necesarias para liberarse, y que uno sea imperturbable, invencible, invulnerable.
Reza el verso 15 del capítulo 2 del Bhagavad Gita. La persona que no se perturba por el dolor ni por la felicidad y permanece firme en ambos, ciertamente es elegible para la liberación. Es un largo camino que no es fácil. El solo hecho de salir de la caverna es ya un gran logro, puesto que la inmensa mayoría vive en la oscuridad, encadenada, y muere en ese estado, sin ver nunca la luz del sol, sin ser cabalmente humanos.